Mi nombre es Javier Arias. Recibí la salvación el 1 de octubre de 2023. Mirando los videos de WhatsApp, miramos ahí ese día, la fecha, la hora y todo. Fue el 1 de octubre de 2023 para la gloria y honra de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo general, la primer religión que a uno le inculcan es la católica. Cuando usted va a la escuela, lo primero que le enseñan a usted son principios de la Iglesia Católica, que hay que hacer oraciones, que hay que aprenderse el catecismo, que hay que hacer la primera comunión, le enseñan a uno los santos, el santo tal, la Virgen tal, todas esas cosas que le inculcan a uno desde que está uno niño. Entonces, y como uno es un niño, no tiene conocimiento de nada, usted simplemente es una esponja y usted lo que hace es absorber todo lo que le van diciendo. Bueno, y así transcurrieron muchos años, y después a mi papá le empezó también a, como una curiosidad de que esa iglesia no era la indicada, y empezó a pensar en que eso era incorrecto. Entonces, como lo más cercano que hay en el pueblo es lo que uno acoge y absorbe. En ese tiempo llegó un señor de una iglesia que le dicen, o una religión, porque esa no es iglesia, es la adventista. Entonces, que el adventista llegó y que llegó el señor y se llama Daniel y que venga don Daniel por aquí, don Daniel por allá, nos vendió unos libros y nos dio toda la psicología de esa religión. Que no se podía comer carne, bueno, todo el cuento que decían ellos, todo lo de esto, bueno, listo. Así pasaron otros años. Mientras tanto uno iba creciendo, entré al colegio y empezó el conflicto entre la católica y la adventista. Entonces todas esas dudas a uno se le van quedando en la cabeza y uno empieza a pensar, a maquinar, a todas esas cosas. Después hubo la separación de mi mamá con mi papá, y llegó entonces la coyuntura de pronto de que la iglesia que más, después de la católica, era la pentecostal en el pueblo. Entonces, claro, mi papá una vez dijo, no, entonces seguramente es la pentecostal. Y se fue para la pentecostal. En mi mente, ¿qué quedó de todo eso? Todavía conflictos y conflictos y conflictos. Yo siempre le llevaba la contraria al cura, cuando él nos iba a dar la clase de religión en el colegio. Y yo siempre estaba inconforme, y yo siempre resultaba discutiendo con él. Y la clase era entre él y yo, discutiendo o tratando el tema porque yo nunca no estaba conforme. En cambio, todos mis compañeros, ellos que no les gustaba entrar en contienda con él ni nada. Pero yo sí siempre, y toda mi vida he tenido ese problema de contender, no quedarme con eso, sino hablar y expresar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y meterlo a la doctrina de ellos. Pero yo nunca estaba conforme, nunca estaba conforme. Bueno, pasó el tiempo, me vine para Bogotá. Aquí en Bogotá, entonces resultó una iglesia que se llamaba la de un señor Cañas, Pastor Cañas, que queda ahí por la 13. Manantial, sí, Manantial. Y me fui para Manantial. Allá llega en ese tiempo mi señora, mis hijos, mi hermana, mi madre, todos mis hermanos, yo trataba de que ellos fueran allá, pero entonces allá era mucho lo del diezmo, de diezmar, de ofrendar, de que si usted ofrendaba, entonces le iba a esto, le iba bien, bueno, en fin, esa era la trama de esa religión. También yo con mi inconformidad, pasó el tiempo, en ese tiempo empezó a salir la cuestión de las redes, empecé yo a escuché unas prédicas de Alducín, pero entonces ese señor hablaba mucho solamente como del rapto, de esto, lo otro. También yo no encontraba el- 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 la razón de ser de la vida de creencia. Siempre me quedaban dudas. Después apareció también por redes otro señor, pero ese era judaizante. Pero entonces hablaba mucho del Antiguo Testamento y se colocaba una cosa que se ponen acá como judío. Y hablaba de la circuncisión. Y entonces a mí se me ponía, dije yo, pues sí, habla muchas cosas de la Biblia y todo,
pero habla de la circuncisión. Y yo, pero bueno, ¿cómo así la circuncisión? Pero eso, ¿cómo se va a poner usted? O sea, ¿tengo yo que circuncidarme físicamente o algo así? Entonces a mí me hacía como ridículo. Y un día trató el tema, no sé, alguien como que le preguntó a él así y le dijeron que si él era circuncidado. Dijo que sí, pero que él no iba a contar eso porque él era médico y que él, no, de hecho no le entendí, me la envolvió de una manera rara ahí y yo dije, no, esto no puede ser así hablando también de los sacrificios y de, bueno, todo lo que como lo viven los judíos ortodoxos, ¿sí? Más o menos así en ese estilo. También me quedó a mí la duda. No sé cuál era el objetivo de buscar de Dios, de buscar de la palabra, qué era vivir en creencia. Bueno, un día eh, consultando en las redes llegué a YouTube y decía el canal escrito está también. Y decía, empecé yo a escucharlo, que era lo que él hablaba, porque yo dije, no, pues todas las religiones hablan de una cosa, de otra, de otra, de otra, de otra. Y escuché, y él dijo que de la salvación, habló de la salvación, que cómo se ganaba la salvación, que muchas religiones lo decían que ganaban la salvación de una manera, haciendo cosas, haciendo oración, cadenas de oración, diezmando, ofrendando, haciendo sacrificios, haciendo retiros espirituales, haciendo, bueno, una cantidad de cosas que, que, que como yo estaba tocando el tema antes, dije, no, pero eso no puede ser así. Entonces él dijo, no, de ninguna manera. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que el ser humano, desde antes de nacer, nace destituido de la gloria de Dios, o sea, apartado de Dios. Pero más antes también dice que Él nos había hecho a su imagen y semejanza. O sea que a imagen y semejanza, o sea que éramos semejantes a Dios, o sea, santos, justos y semejantes a Él. Pero en el momento que Dios nos dijo, le dijo a Adán y le dijo a Eva, de todos los frutos del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no podrás comer, porque ciertamente ese día morirás. Entonces yo empecé a entender cuál era el principio donde me di cuenta de que todos desde antes de nacer, por el pecado de un hombre, fuimos destituidos de la gloria de Dios y desde ahí en adelante somos pecadores todos los seres humanos. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y yo dije, o sea, como que le haya uno la razón de las cosas como deben de ser. Entonces comprendí que por un hombre entró el pecado al mundo y por tanto todos son pecadores. Pero también por un hombre recibimos la gracia y la justificación de todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, derramó toda su sangre para limpiarnos del pecado. Y es la única manera de recibir lo que es por gracia, de recibir la salvación y hacernos justos y santos delante de Él por su misericordia, por la misericordia, que no escatimó la vida de su Hijo para que muriera en la cruz y lavarnos y hacernos justos y santos, limpios del pecado. Y es la única manera de recibir la salvación. Después de que yo conocí este testimonio del siervo Matusalén, sentí la necesidad de saber de qué iglesia era. Entonces me di cuenta, dije, yo tengo que contactarlo y bueno, me busqué la manera, encontré el número del teléfono y lo contacté y nos pudimos entrevistar. Y después de que eso siempre me quedó una duda de que yo decía, bueno, pero si yo todos los días uno transgrede la ley, uno dice uno peca, porque esa es la idea que uno tiene, que uno peca, que uno de pronto le da mal genio, de pronto mira a una mujer y usted de pronto con mirarla nomás usted la desea, o bueno, en fin, tantas cosas que uno dice, pero yo soy pecador, pero ¿por qué dice que por nuestro Señor Jesucristo nos hizo justos y santos? Pero yo sigo.
Entonces tenía todavía una duda. Entonces fue cuando yo contacté al siervo Matusalén y nos pusimos la cita acá en la iglesia. Y sí, nos encontramos entrando a la iglesia. Entonces a mí la primer duda que se me vino a la cabeza fue preguntarle a él, hey Matusalén, pero entonces, ¿cuál es el pecado? Entonces él me contestó una cita que es una palabra que dice en Juan 16:9. Juan 16:9. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Él automáticamente me dijo a mí eso, automáticamente ahí se ataron todos los cabos para yo poder entender qué es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Como lo dice la palabra, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Es la única manera de hallar la gracia. La salvación es por intermedio del Evangelio, que es por gracia, por fe, mas no por nada lo que nosotros hagamos, porque nosotros, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Amén. Eso era lo que quería dar de testimonio el día de hoy.